Bien, estamos listos. Bienvenidos a esta semana número 4 del módulo 3 de nuestro programa de formación técnica. El día de hoy tenemos una clase bastante, digamos que interesante porque abarca una serie de elementos teóricos que necesitamos entender para luego pasar a una parte práctica. Hoy es una clase mixta, llamémoslo así. Súper importante que cada uno de los pasos que voy a ir explicando queden bien claritos y que por supuesto a la hora de que ustedes puedan confeccionar la tarea, porque hay tarea hoy, puedan completarla de forma correcta, adelantándoles además que la tarea de hoy es necesario que la completen, son 4 casos o 4 ejercicios que voy a evaluar en el examen. Esta tarea no me tienen que enviar nada por correo, no me tienen que subir nada a la plataforma. Es tarea porque tienen que completarla y con la información que ustedes resuelvan en ella van a poder dar respuesta a varias preguntas del examen. El examen de esta semana es corto, de manera que pues el porcentaje recae, ¿verdad?, de una forma más significativa en cada una de las preguntas. Así que la recomendación, hagan con mucho detenimiento los ejercicios que se les van a asignar al final de la clase y por supuesto a la hora de arrancar con el examen, cuando lo vayan a ejecutar, pues tener ojalá a la mano, ¿verdad?, la solución de los ejercicios para que puedan ir marcando las alternativas correctas de los enunciados que se les van a presentar. Bien, entonces empezamos con el primer concepto, que es el control de calidad. Esto es un conjunto de procedimientos realizados a un producto para avalar el cumplimiento de los criterios de calidad o los requerimientos de los clientes. La razón por la que los proveedores tienden a contratar un servicio de inspección de calidad es porque deben entregar productos de calidad que cumplan con las regulaciones del mercado. Y esto es posible verificarlo a través precisamente de las prácticas del control de la calidad. Luego tenemos el concepto de inspección, que es el proceso de verificación acerca de la medida, por ejemplo, de un producto, donde se examina y se aplican pruebas a las características de dicho producto o servicio con el fin de asegurar que éste cumple con los requisitos y los estándares preestablecidos. El objetivo principal de la inspección es detectar y corregir defectos antes de que lleguen al cliente, garantizando así la satisfacción y la conformidad del producto final. Este proceso puede realizarse en distintas etapas, desde el recibimiento de la materia prima hasta el producto ya terminado. Entonces, dicho estos dos conceptos, vamos a encontrar la diferencia porque no son lo mismo, se complementan, pero no son lo mismo. La diferencia entre el control de calidad y la inspección. La principal es que el control de calidad es un proceso proactivo y continuo que abarca todas las actividades para prevenir defectos, mientras que la inspección de calidad es una actividad reactiva y específica dentro del control de calidad. Se centra en detectar defectos en productos o procesos ya realizados. O sea, en resumen, el control de calidad busca que la producción sea de calidad. La inspección lo que es una herramienta de verificación final para encontrar fallos. Y todavía para encontrar mayor claridad en esta diferenciación, tenemos este cuadrito, ¿verdad?, bastante puntual, donde vamos a entender mejor el detalle. El control de calidad tiene un enfoque proactivo y preventivo, mientras que la inspección de calidad tiene un enfoque reactivo y de detección. En el control de la calidad, el objetivo es evitar que los defectos ocurran, monitoreando y ajustando el proceso de producción. El objetivo de la inspección es identificar defectos
y confirmar si un producto cumple o no con los estándares de calidad. El alcance en el control de la calidad es un sistema integral que abarca desde el diseño hasta la entrega del producto terminado. En la inspección de calidad, el alcance es una actividad específica que se va a enfocar en medir, examinar o probar un producto o proceso. Y por último, el momento en que se aplica el control de calidad es durante todo el proceso de producción, mientras que la inspección generalmente se realiza al final de una etapa del proceso o al final de la producción, antes de enviar el producto al cliente. Súper importante entonces entender esos dos conceptos y la diferencia que hay entre ellos. Entendido esto, vamos a empezar a desarrollar el tema central de la clase de hoy, que son una técnica de inspección. Hay muchas técnicas, pero nos enfocaremos en una, que es el AQL. Para entender el AQL también necesitamos entender algunos conceptos previos, empezando por la muestra. ¿Qué es una muestra? Bueno, es una parte representativa de un todo mayor que se utiliza para analizar y entender las características de ese conjunto completo. Generalmente, la muestra se identifica o se representa con una letra N minúscula, como vemos en pantalla. Ahora, como dice que la muestra representa un todo, a ese todo se le llama población y la población se representa con la letra N mayúscula. Muy importante esto. Entonces, sabemos que en las empresas muchas veces es bastante difícil hablar de ir a inspeccionar, por ejemplo, el 100% de la producción, si estamos hablando de miles de lotes, por ejemplo. Entonces, una forma bastante efectiva de conocer la situación o el estado de esa producción es verificar o inspeccionar solo una parte del total de la producción y esa parte se llama muestra. Un buen ejemplo también para aclarar el concepto es a lo que ustedes y yo muchas veces nos vemos en la necesidad de hacer cuando ocupamos que nos hagan un chequeo médico. Cuando el doctor nos dice, mira, necesito que vaya y traiga una muestra de heces, de orina y vamos también a hacerle una extracción de sangre. Ese tipo de extracciones, ¿verdad? O elementos bioquímicos que pertenecen a nuestro cuerpo, una pequeña parte es suficiente para que el doctor pueda hacerse un criterio general de la condición de nuestro cuerpo. No hace falta, por ejemplo, revisar el 100% de todos los litros de sangre que tenemos en el cuerpo para saber cómo estamos. Solamente una muestra ya es suficiente para tener esa información. Funciona igual, ¿verdad? Para efectos de lo que vamos a ver hoy. Entonces, se puede hacer una revisión de una muestra en la producción para tener un criterio general de cómo está el 100% de ella. Hay estrategias y hoy vamos a conocer una de estas. Otro concepto importante es lote. ¿Qué es un lote? Bueno, esto se va a referir a una cantidad específica de un producto que ha sido producido, envasado o fabricado en circunstancias idénticas. Por ejemplo, en el mismo tiempo, con la misma calidad y con la misma materia prima. Estos productos se van a considerar homogéneos y se agrupan con fines de gestión, de control de calidad y de trazabilidad. Y bueno, ¿qué es un plan de muestreo? Es una estrategia detallada para seleccionar un subconjunto representativo de una población o lote con el fin de realizar pruebas, inspecciones o análisis. Se trata de una hoja de ruta que especifica el cómo, el cuándo, el dónde y cuántas muestras se deben recolectar, estableciendo los criterios para asegurar que los resultados de esa muestra reflejen la totalidad del universo.
Es fundamental para la toma de decisiones en control de calidad, en investigación y otras áreas, ya que permite evaluar un lote completo basándose en la inspección de una parte de él. Eso es un plan de muestreo. Existen dos tipos de planes de muestreo: los que se enfocan en los atributos y los que se enfocan en las variables. Nosotros vamos a conocer una estrategia o un método basado en el primero, en atributos. Esta clasificación nos permite establecer si los elementos son buenos o están defectuosos, y el objetivo en este caso es aceptar o rechazar un lote completo, de acuerdo a lo que se encuentre. Si fuera por variables, lo que se hace es medir las características de los elementos y se utiliza la información para determinar la proximidad al límite de especificación, pero vuelvo y repito, para efectos de la clase nos enfocaremos en planes de muestreo por atributo. ¿Cuáles son las ventajas de un plan de muestreo? Al menos tenemos 4. Hay un menor costo porque obviamente es más económico que se inspeccione una muestra que el 100% de los elementos. También hay una reducción de daños. Es ideal para hacer pruebas destructivas, ya que solo se destruye una muestra. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estos típicos videos donde las diferentes fábricas de automóviles vienen, toman un vehículo, ¿verdad? Y hacen pruebas acerca de cómo actúa o cómo se manifiesta el vehículo frente a un accidente de un impacto fuerte. Imagínense lo que sería que las empresas, supongamos, hacen un lote, ¿verdad? De 1000 vehículos de marca X y modelo X, y que agarren los 1000 vehículos y los tiren contra una pared de contención para ver qué pasa. O sea, eso no tendría sentido. En lugar de utilizar el 100% de un lote, usan un vehículo, y ese vehículo que representa la muestra, pues sí, sufre un daño, pero es un daño, ¿verdad? Poco significativo a nivel económico, en comparación si se le aplicara dicha prueba al 100% del lote. También genera menos personal y tiempo. ¿Por qué? Porque se requiere de menos recurso humano y de tiempo para hacer la inspección. No es la misma cantidad de personas y de tiempo que se va a requerir en hacer una inspección de una muestra a la que se requeriría si fuera necesario verificar el 100% de la producción. Y por un motivo a la mejora: los proveedores se esfuerzan por entregar lotes de mayor calidad para evitar el rechazo. O sea, sí o sí es necesario implementar este tipo de técnicas para que haya una evidencia de que se hizo, ¿verdad?, una inspección adecuada, y que esto permitió que la empresa conociera el estado real de dicha producción. ¿Cuál es la importancia entonces de un plan de muestreo? Pues bueno, este indica el número de unidades del producto que han de inspeccionarse de cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. Cuando en una empresa se hace una producción de X cantidad de lotes, no es que el encargado de calidad dice, mire, se me antoja que hoy revisemos 10 unidades porque se me antoja. No, tiene que aplicarse, ¿verdad?, una técnica avalada, sustentada, que tenga una verdadera validez para que los resultados que se obtengan pues sean, digamos que de confianza. Entonces no es al dedo, no es antojadizo, es aplicando una técnica que es la que vamos a aprender. Aspecto relevante, porque de hecho en uno de las tablas que vamos a ver en un momentito vamos a encontrar estas variables o estas letras A sub C y R sub C. Esto va a representar cuál es la cantidad, ¿verdad?, de unidades que se tienen que aceptar o rechazar. Bien, para efectos de esta técnica nosotros vamos a trabajar con la tabla militar estándar. Y un poquito ahí de información o de historia, para el que no lo conoce: la tabla militar estándar fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de garantizar la calidad en las municiones
durante la producción en lotes. Esta tabla es un sistema de inspección de aceptación por atributos y es el más difundido a nivel mundial. Se conoce con el nombre de 1000-STD de estándar-105D o internacionalmente como ABC STD 105D. La tabla militar permite obtener un código letra correspondiente a la muestra y con este código posteriormente se determina el tamaño de la muestra que se va a inspeccionar. Aquí podría ser que algunos dicen, uy, eso está como enredadillo. No, miras que es bastante sencillo y muy interesante de aprender a usar si aún no lo conocen. Vamos a conocer entonces en qué consiste o cómo se ve la tabla militar estándar, que de hecho consta de 4 tablas. Esta es la primera tabla donde aparecen, ¿verdad?, las letras código para el tamaño de la muestra. Nosotros ahorita en un momentito a través de unos casos vamos a entender cómo es que esto funciona, cómo se utilizan. La segunda tabla, aquí es importantísimo que observemos siempre el título de la tabla. Esta segunda es la tabla de inspección normal. La tercera es la tabla de inspección rigurosa, como se puede ver en la parte superior ahí en el título. Y la cuarta tabla es la tabla de inspección reducida. Así que repito, son 4 tablas. Y mencioné al inicio de la clase el término AQL. ¿Qué es eso? Bueno, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Acceptable Quality Limit, o bien al español, límite de calidad aceptable. No es extraño que encontremos en la literatura también, en la traducción al español, las iniciales LCA, para que ahí lo consideren quienes tomen nota. El límite de calidad aceptable es un estándar para determinar si un lote de producción cumple con las especificaciones del cliente a través del muestreo. Si el número de artículos defectuosos supera el límite máximo aceptable, el lote se rechaza. La tabla AQL es fundamental para determinar los tamaños de muestra y los niveles de aceptación. Este enfoque proporciona confianza en los resultados obtenidos, asegurando que el producto cumple con los estándares establecidos. ¿Cómo se relaciona entonces la tabla militar estándar con el AQL? Bueno, la tabla militar estándar utiliza las tablas de AQL como una herramienta para determinar cuántos productos se deben inspeccionar en un lote. Aquí es donde aplica lo que antes les decía, no se escoge al azar ni antojadizamente cuántos productos voy a verificar. Tengo que utilizar una base científica y para esto es que se utilizan las tablas de AQL. Una vez aplicada esta, puedo aprovechar la tabla militar estándar, o sea, una depende de la otra. Ahora, las tablas AQL permiten entonces a los inspectores y a los fabricantes establecer esos criterios claros para la aceptación o el rechazo de lotes de productos durante el proceso de inspección por muestreo. Para desarrollar un plan de muestreo AQL se tienen que llevar a cabo 5 pasos que vamos a conocer a continuación. Importantísimo, cada paso quede bien clarito y llevarlos a cabo en el orden que vamos a verlos. Este es el resumen de los pasos, el resumen de los datos que necesitamos para poder llevar a cabo un plan de muestreo. Necesitamos conocer el tamaño del lote. Necesitamos conocer el nivel de inspección, también el tipo de inspección, el tipo de plan y el nivel de calidad aceptable o AQL. Muy importante, como se aprecia en la imagen, es que estos elementos, por lo menos el que van del 2 al 5, son elementos que no se inventan, ¿verdad? No hay que hacer aquí cálculos matemáticos, ni mucho menos, no ocupamos calculadora, es cuestión nada más de observar. Pero estos datos los determina el cliente durante el proceso de negociación. Por ejemplo, cuando un cliente X contacta a cualquier empresa para efectos de nuestro interés
de dispositivos médicos y le dice, mira, yo necesito que ustedes me fabriquen X dispositivo y necesito tanta cantidad, el cliente, depende de sus decisiones, va a establecer esos 4 últimos datos o elementos. Él va a decir, bueno, mira, para que todo esté de acuerdo a lo que yo necesito, ustedes durante la producción van a trabajar con tal nivel de inspección, con tal tipo de inspección, con tal tipo de plan y con tal nivel de calidad aceptable. Y la empresa encargada de hacer la fabricación o la confección del dispositivo va a tener que acatar esos requerimientos. Entonces empezamos por el primer elemento o dato que necesitamos, que es el tamaño del lote. Dependiendo del pedido hecho por el cliente, así será la cantidad de producción y lotes generados, por supuesto. La empresa no produce lo que se le antoja, sino lo que el cliente pide. El tamaño del lote lo vamos a usar para encontrar el rango en la tabla militar. Esta es la primera tablita. Antes se las había mostrado, la número 1. Déjenme ampliarla un poquitito. Vamos a ir viendo a detalle cómo está constituida la tabla. Si ustedes observan de izquierda a derecha, tenemos ahí como primer título tamaño del lote y viene una secuencia de valores numéricos. Por ejemplo, dice de 2 a 8, de 9 a 15, etc. También tenemos una agrupación de categorías que son los niveles de inspección. Estos, déjenme porque los vamos a ver a continuación. Los niveles de inspección son 2. El nivel especial y también tenemos el nivel general o también llamado normal. Estos niveles están en la misma tablita que yo acabo de mostrarles. Ahí están enmarcados en rojo. Nada más es cuestión de observar. Entonces, por ejemplo, supongamos que se hizo una producción de 60 lotes. Entonces yo lo primero que tendría que hacer aquí es buscar en la primera columna donde dice tamaño del lote, dónde está el rango que contempla 60. En este caso sería la que dice 51 a 90. Cuando yo ya he identificado el rango, tengo que ir a observar cuál fue el nivel de inspección solicitado. Si fue un nivel normal 1, 2 o 3. Vean que en la parte de abajo del título también tenemos unos valores en rojo. O si se está solicitando un nivel de inspección especial que tiene 4 categorías, S1, S2, S3 y S4. Entonces, conociendo el detalle del nivel de inspección y conociendo el tamaño del lote, así es cuestión nada más de ir ubicando el código letra, porque si ustedes observan lo que tenemos en esa tabla son puras letras del abecedario. Entonces es, repito, identificar con mucho cuidado cuál es la letra correspondiente al tamaño del lote y al nivel de inspección que se nos está dando. Ya ahorita vamos a ver unos ejemplos que nos van a permitir entender con mayor claridad esto que estoy explicando. El otro dato que necesitamos es el tipo de inspección. Hay 3 tipos, normal, rigurosa y reducida. No sé si ustedes recuerdan, antes yo mencioné estos 3 elementos o estas 3 categorías. ¿Se acuerdan dónde es que aparecían? ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde fue que yo mencioné hace un rato normal, rigurosa y reducida? ¿Quién me ayuda? ¿O no se acuerdan? Bueno, sé que algunos se conectaron un poquito después de que había empezado, pero estas 3 categorías obedecen a las tablas militar estándar. Recuerdan que eran 4 tablas. La primera tabla, ok, Stephanie, tranquila. La primera tabla fue esta, que es la que hemos estado abordando en los últimos minutos. Y las otras 3 tablas precisamente tenían un encabezado. Una decía normal, otra decía rigurosa y otra decía reducida. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La normal se usa
para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al nivel de calidad aceptable y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel aceptable. Esta es la primera tabla, la tabla número 2, que precisamente en su encabezado se establece que es una inspección normal. Ahorita no nos vamos a enfocar en lo que se contiene dentro de la tabla, porque lo vamos a entender mejor con el caso que vamos a ver. También está la rigurosa. Se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que en la inspección normal, la anterior. Se determina cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indican que la calidad del proceso es inferior al nivel de calidad aceptable. Y esta es la tabla que se utilizaría para ese caso. Y la última sería la reducida. Cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es menor que el nivel de calidad aceptable, en forma consistente se pueden utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes del correspondiente a inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve a la inspección normal. Y aquí tenemos la tabla correspondiente a la reducida. ¿Ok? Otro elemento que necesitamos también para poder elaborar un plan de muestreo es el tipo de plan. Y aquí también hay 3 tipos. Habría que ver cuál es el que pide el cliente. Tenemos el plan simple, que significa que si se sobrepasa del mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. El plan doble dice que si se sobrepasa el número mínimo de piezas defectuosas, se puede proceder a un segundo muestreo, a un segundo chequeo. Y el último, que es el múltiple, consiste, como dice la palabra, en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tienen 3 o más tomas de muestras según lo establezca el cliente. Importante, los planes dobles o múltiples en cuanto a la decisión de aceptación o de rechazo de los lotes, se va a basar en el establecimiento de 2 o más tomas de muestras, según sea el caso, pero también pudiera rechazarse a la primera, según sea la cantidad de unidades defectuosas. Ahora vamos a ver que estas tablas militar estándar lo que nos arrojan es un valor de aceptación o de rechazo. Por ejemplo, yo estoy haciendo un chequeo de una muestra de tamaño X, tengo que fijarme en todos los parámetros anteriores y cuando yo aplico la tabla militar estándar, ella me va a decir cuánto sería el máximo permitido de insumos o de productos que se rechacen o más bien que sean defectuosos para establecer si se rechaza o no todo el lote. Aunque inclusive el plan dijera que es un doble o un múltiple, dependiendo del tipo de producto, si más bien encontramos una cantidad significativa de defectos, aunque haya un chance de hacer una segunda revisión o una tercera revisión, dependiendo del producto que sea, se rechaza en la primera. No es lo mismo que estemos verificando, por ejemplo, lapiceros, ¿verdad? Que aparezcan muchos lapiceros con defectos y que yo pueda darme el chance de volver a revisar una segunda muestra, no pasa nada, a que en lugar de lapiceros estuviéramos hablando, por ejemplo, de catéteres. ¿Cómo me voy a dar yo el chance de no eliminar o de no rechazar un lote donde la cantidad de catéteres sobrepasaba a lo aceptable? Ahí estamos hablando de un tema de salud y de vida. No podríamos jugarnos el chance a mandar productos de ese tipo a que vayan a ser distribuidos en el mundo, ¿verdad? Con el altísimo riesgo de poner la vida, ¿verdad?, de muchas personas en riesgo o que la puedan perder. Y el último elemento que necesitamos para el plan de muestreo es el nivel de calidad aceptable, que es la QL. La QL es esa tablita pequeñita que vemos ahí en pantalla. Son ya números que corresponden a cálculos matemáticos que a nosotros verdaderamente pues no nos interesa, ¿verdad?, detallar, solamente utilizar la tabla tal cual está ahí,
Consiste entonces en un método estadístico de control de calidad que a partir de un número limitado de muestras permite determinar la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida. Existen 14 niveles de calidad como se observa ahí en pantalla. Bien, entonces vamos a entender cómo es que se hace, perdónenme la expresión, este arroz con mango, que para algunos dirían, ay, no entiendo, estoy un poquillo perdida, es mucha información, mucha calma. La información que vimos previamente es para que conozcan el concepto, pero vamos a ver que a la hora de aplicarlo o de implementarlo es bastante sencillo. Vamos a ver 3 casos diferentes, mucha atención. Este es el primer ejemplo. Vamos a suponer, ¿verdad?, que un cliente X vino y solicitó pongámosle el nombre de la empresa, a Abbott, ¿verdad?, que hiciera una producción de 25,000 lotes de X producto. Solicitó que se aplicara un nivel de inspección 3, que fuera una inspección normal, que se aplicara un plan simple y que el nivel de calidad aceptable, o sea, el AQL, fuera de un 2,5%. Ya con estos datos que nosotros no los inventamos, sino que el cliente nos los facilita y que son el parámetro que la empresa va a utilizar para trabajar. Con esta información, entonces ahora sí podemos utilizar la tabla militar estándar. Y vean qué sencillo es. Me devuelvo un momentito. Vean que dice tamaño de lote 25,000 piezas. Entonces el primer paso era utilizar la tabla número 1, que es esta. 25,000 piezas está en este rango que está por aquí, enmarcado en color rojo, en un recuadrito. No sé si logran verlo a la izquierda de la pantalla. 25,000 unidades se encuentran en ese rango que va de 10,001 hasta 35,000. Ese es el primer paso, identificar dónde está. Paso número 2. El segundo dato que nos dieron es que el nivel de inspección que se requiere es un nivel 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la misma tabla, recuerden que teníamos 2 tipos de inspección, la especial y la general. Y dentro de la general está la 3. Vean en la parte superior, ¿verdad?, donde está 3. Entonces, muy fácil. ¿Qué voy a hacer a continuación? Tengo que identificar cuál es el código letra que está relacionado con ese tamaño de lote y con el tipo de inspección. Simplemente hacemos un match, ¿verdad? Aquí bajamos y donde se intersecan, por así decirlo, ¿verdad?, ambos datos, tanto el tamaño del lote como el tipo de inspección, coinciden con la letra N, que ahí está enmarcada. Esa N se conoce con el nombre de código letra. Mucho ojo con este dato. Este dato o esta letra nos va a permitir trabajar con las siguientes tablas. Me devuelvo un momentito a los datos que nos dieron. Vean que nos dicen que debemos aplicar una inspección normal y resulta y sucede que hay una tabla que en la parte superior dice inspección normal. Entonces esa es la que vamos a trabajar. Significa que las otras 2 tablas, la que decían rigurosa y reducida, esas no las vamos ni a volver a ver porque esas no van a funcionar para este ejemplo. Solo funciona esta precisamente por el detalle que nos están dando. ¿Ok? ¿Qué hago entonces yo con la tabla? Vamos a observar que en la parte de la izquierda de la pantalla, precisamente en la primera columna, dice en la parte de arriba código letra y casualmente ahí está la letra N que desciframos en la tabla anterior. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, que para este caso, que eran 25,000 unidades, según los cálculos matemáticos, la muestra que vamos a trabajar es de 500 unidades. En vez de revisar 25,000, solo se van a revisar 500. ¿Me van siguiendo, muchachos y muchachas? Tal vez si me confirman o si alguien se me perdió, que me avise por favor para devolverme antes de avanzar.
Ok, gracias Joel por confirmar que vamos claros. Los otros compañeros me confirman, por favor. José Carlos, Stephanie, Jimena, ¿qué tal? Jimena. Bueno, si no puedo usar el micrófono, recuerden que pueden ahí también inclusive participar por el chat. Ok, una vez que hemos entendido cuál sería el tamaño de la muestra, en este caso 500 unidades, resulta que otro de los datos que nos habían dado en este ejercicio, y me devuelvo a los datos originales para que vean que nada está inventado, todo está ahí, nos dice que el nivel de calidad aceptable o el AQL es de 2,5 y resulta que este numerito aparece en esta misma tabla. Si ustedes observan con detenimiento en la tablita, en esta columna, perdón, en esta fila, en las primeras filas, vienen unos numerillos, 1,01, 0,015, etcétera, y está el 2,15, que es el que está también resaltado en rojo. Entonces, volvemos a hacer la actividad anterior, que es ver dónde es que se conjuga este nivel de calidad con el tamaño de la muestra. Y coincide con esta parte de aquí abajo. Permítanme aquí hacer un enfoque mejor de la tabla. Nos dice que es 21 y 22. ¿Y eso qué es? ¿Eso cómo se come? Bueno, antes de decirles, quiero que vean que en la parte de abajo del 2,5 y en todos los otros numeritos se repiten las iniciales AC y RC. ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significaba AC y RC? Lo dije al principio de la clase. Chicos, chicas, ¿qué significaban esas siglas? ¿No se acuerdan? Ok, vamos a ver. AC era aceptar y RC es rechazar. Ojo con esos conceptos. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad? Siguiendo esta línea o esta flecha roja que yo la estoy colocando para efectos de que ustedes no se me pierdan en tantos datos, ¿verdad? Que se ven en la tabla, me dice que se acepta 21, se rechaza 22. Me está indicando cuál es el número máximo de defectos que se podrían permitir, llamémoslo así, en la revisión de la muestra para establecer si se rechaza o no un lote. Entonces voy a dar un ejemplo muy concreto. Supongamos que estamos haciendo una revisión y que esos 25,000 eran cepillos de dientes, por ejemplo. Entonces, estoy solamente revisando 500 cepillos de dientes. Empiezo a revisar uno por uno para ver si está todo en orden. Si a mí en esa revisión de 500 cepillos de dientes me aparecen 22 cepillos con defectos, nada más 22. Me aparecen 21 cepillos con defecto, yo puedo inclusive aceptar el lote porque está en el límite permitido de 21. La torta es que a mí me aparezcan 22, porque el criterio de esta tabla me está diciendo claramente que si aparece esa cantidad de defectos, en automático tengo que rechazar el 100% del lote. Y aquí me gusta hacer una salvedad. La teoría, ¿verdad? A veces es bien cuadradita. En la práctica, a veces las cosas no pueden ser tan cuadradas. Porque imagínense lo que es, supongamos este ejemplo, que me aparecen 22 cepillos de dientes defectuosos y aquí la teoría me dice que tengo que rechazar el 100% del lote. ¿Y cuántas unidades tenía el lote? 25,000. Ustedes se imaginan lo que es descartar, desechar 25,000
unidades. Esto es un golpe fuertísimo a las finanzas. En la cantidad de desperdicio en tiempo, en recursos, materia prima, horas extra, planilla, todo lo que esto implica es muy severo para la empresa. Entonces, aunque, repito, la teoría dice deseche todo, en la práctica sabemos que muchas veces en estos casos la empresa va a buscar alternativas para que el impacto sea el menor posible. No sería raro que basado en esta situación la empresa diga, no, ni modo, nos va a tocar que quedarnos toda la noche porque hay que revisar las 25,000 piezas para ver cuáles se pueden rescatar y cuáles se desechan. En algunos casos, repito, puede hacer que esto sea una práctica, ¿verdad?, que se realice con el afán del mínimo impacto, eh, digamos, económico posible. Y en otros casos, simplemente si la cosa es muy estricta, muy rigurosa, si usáramos las otras tablas, aunque uno quiera, ¿verdad?, no tener pérdidas, ni modo, si se utiliza ese tipo de criterio porque el cliente así lo estableció, la empresa le va a tocar que asumir la torta, como decimos popularmente. Entonces, ¿se va entendiendo cómo es que funciona este proceso? Muchachos, muchachas, ¿me confirman por favor? Ok, Stephanie me confirma. Joel también. Ok. Aquí en esta diapositiva pues está lo que acabo de explicar, ¿verdad? Los parámetros de aceptación y de rechazo nos indican los valores de 21 y 22. Esto quiere decir que mientras no se exceda el número de defectos a 21 unidades, estará dentro del margen de aceptación, o sea, nos la jugamos. Pero si ese número de unidades defectuosas es igual o se pasa de 22, automáticamente se tiene que rechazar todo el lote sin lugar a un segundo muestreo. ¿Por qué? Me devuelvo a los datos. Porque vean que dice que el tipo de plan era simple, o sea, solamente se hacía una vez. Entonces vemos cómo estos 5 valores que nos dan, todo tiene que ver, unos elementos dependen de los otros para poder utilizar la tabla militar estándar y el AQL, ¿verdad? Que la empresa, perdón, que el cliente está solicitando. ¿Ok? ¿Les parece si vemos un segundo ejemplo? ¿Les parece, chiquillos? Ok, perfecto. Vamos con el ejemplo 2. Y aquí voy a necesitar, por favor, que me participen. De esta manera va a ser, pues, más seguro para mí que están entendiendo el proceso. Recuerden que lo dije al principio de la clase. Hay tarea. Tienen que resolver 4 casos iguales a los que estoy explicando en este momento. Y si este proceso no queda claro, probablemente la tarea la van a hacer mal hecha y por consiguiente el examen no les va a ir muy bien que digamos. Y entonces me interesa que quede claro. Ejemplo 2. El tamaño del lote en este caso es chiquitico, 50 unidades. El nivel de inspección solicitado es 2. El tipo de inspección rigurosa. El tipo de plan aquí es doble. Y el AQ es un 40%. ¿Se fue el audio? Me confirman otros compañeros, Joel, José, Jimena. ¿Se fue el audio? No, profe. Ah, ok. Puede ser compañera, entonces que su conexión tal vez haya estado fallando un poquitito, pero mucha calma. Si algo se perdió ahí, clave, puede verificarlo luego en la grabación. Mucha calma. Ok, entonces siguiendo con la información, para no estarme devolviendo, perdón, para no estarme devolviendo a estos datos en la solución, ahí yo los volví a colocar. Entonces decía que era un lote de 50, así que hacemos uso de la primera tabla, buscamos en el rango donde se encuentra 50 y está en este que está marcado que va de 26 a 50. El ejemplo nos decía que había que utilizar un nivel de inspección 2, así que la letra código que coincide con ese tamaño y con ese nivel de inspección es la letra D, de dedo. El caso nos hablaba de que la inspección era severa, así que usaríamos en este caso la otra tabla, la que decía inspección severa.
buscamos a la izquierda, donde está el código letra, donde se encuentra la letra D de dedo, y vemos que está ligada a un tamaño de muestra de 8. O sea, en lugar de verificar 50 unidades, solo vamos a inspeccionar 8. Otro dato que nos dio el caso era que había que aplicar un AQL de 40%. Así que ahí ubicamos el 40, como se ve en pantalla, y volvemos a encontrar la relación que hay entre ese AQL y el tamaño de muestra. Para este caso dice 5, 6. Necesito un voluntario que me diga cómo interpreto ese 5 y ese 6, por favor. ¿Quién me ayuda? Profe, se aceptan 5 y se rechazan 6, ¿es? Ok, afinemos un poquitito más eso. ¿Se aceptan 5 qué? Piezas. Un poquito más que piezas. Recordemos que aquí me están hablando de los defectos, ¿verdad? Piezas con defectos. Entonces, si yo inspecciono esas 8 que me dice la tabla, ¿verdad? Porque en este caso nos correspondría revisar solamente 8 unidades. Entonces, si de esas 8 unidades a mí me aparecen solo 5 unidades defectuosas, como dicen, me la juego, vamos a aceptar el lote. Pero si me aparecen 6 unidades defectuosas o más, se rechaza todo el lote. El lote eran 50, acordémonos de eso. ¿Me explico? Sí, profe, ya entendí. Ok. Ahora, este caso tiene un particular y es que nos decía que era un plan doble. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer el muestreo 2 veces. Entonces tengo 50 unidades, vamos a ubicarnos en el contexto, 50 unidades, extraigo 8 unidades, ¿verdad? Y empiezo a inspeccionarla una por una. Indiferentemente de los resultados obtenidos, como es un plan doble, yo tengo que volver a sacar otras 8 unidades de las 50 y volver a aplicar la inspección. Repito, porque en este caso el cliente solicitó un plan doble, o sea, un doble muestreo. Y dependiendo de los resultados que se obtengan en esos dos muestreos, se tomaría la decisión de si se acepta o no el lote. ¿Va quedando más clarito? Aquí está el resumen de lo que acabo de explicar. Ok, gracias Joel por confirmar que vamos claros. Stephanie, Jimena, José, ¿qué tal con este caso? ¿Se entiende o no se entiende? Si no me devuelvo. Me confirman, por favor. Hola, hola, hola. ¿Me están escuchando? Ok, Joel sí me está escuchando. No sé qué pasa con los otros compañeros. No sé si es o que no me están escuchando o que no entendieron. Me confirman, por favor, con un dedito arriba si está claro. O si hay dudas. Ok, José ya me está confirmando que está claro. Stephanie, Jimena, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver el último caso. Este ejemplo son 1200 unidades, lo que componen el lote. Aquí se está solicitando una inspección especial S2, una inspección reducida, un plan múltiple y un AQL del 1,5%. Entonces, repitiendo el proceso. Eran 1200 unidades, busco el rango donde se encuentra ese tamaño. Nos indicaron que era una inspección, un nivel de inspección especial tipo S2 y para este caso el código letra que está generándose es la C.
Nos dijeron además que había que aplicar una inspección reducida, así que tendríamos que ir a buscar la tabla que tiene ese título. Buscamos en la columna del código letra donde está la letra C y dice que en este caso el tamaño de la muestra es 2, chiquitico. ¿Por qué? Porque vean que, como se dijo al inicio, la inspección reducida es muy, muy severa, o sea, se quiere perfección, no se puede dar el chance de que hayan defectos. Por eso es tan pequeña la muestra. De 1200 solo se va a inspeccionar 2, imagínense ustedes. Claro, y este es un plan múltiple, o sea que es de 3 en adelante, inspecciones según las requiera el cliente. El otro valor que nos habían dado era un AQL del 1,5, entonces buscamos 1,5, aquí está en la parte de arriba, y hacemos el match, ¿verdad? Entre el AQL y la cantidad o tamaño de la muestra. Y quiero que observen esto. Vean que donde coinciden estos valores no hay ningún número, lo que hay es una flecha. Pero en estos casos, porque puede ocurrir, lo que vamos a hacer es tomar en consideración los números próximos o más cerca de donde termine la punta de flecha. En este caso es esta que está aquí en el cuadrito, que es 0 y 1. 0 y 1. ¿Quién me ayuda a interpretar qué significa ese 0 y ese 1? ¿Quién me ayuda, chiquillos? ¿Qué significa el 0 y el 1? Profe, entonces, si en la inspección Ujú. me sale material aceptable cero, el material se acepta, pero si en la inspección me sale uno, se rechaza es. Correcto. O sea, vea que el tamaño de la muestra son solo 2 unidades, 2. Aquí me está diciendo que no acepto ni un solo defecto. Tiene que aparecerme 0 defectos. O sea, las 2 unidades tienen que ser perfectas para que yo acepte el lote. Con solo que una de esas dos tenga defectos, automáticamente rechazo el lote. ¿Y cuántas eran las unidades del lote total? 1200. Ahora bien, el ejemplo nos dice que era un plan múltiple. El cliente obviamente va a decir cuántas inspecciones implica ese plan múltiple. Si él pide 5 inspecciones, pues habría que hacer 5 veces este proceso y en las 5 me tendría que aparecer 0 defectos para aceptar el lote. Donde en una de estas inspecciones me salga una pieza defectuosa, se rechaza por completo el lote. Repito, va a depender de qué nivel, ¿verdad?, de sensibilidad, de riesgo representa que un producto así salga al mercado. O sea, no se puede jugar el chance. Como daba yo el ejemplo, no es lo mismo que estemos hablando de cepillos de dientes, que estemos hablando, no sé, de zapatos, de una gorra, de unos lentes, a que estemos hablando de un dispositivo médico tal vez implantable, ¿verdad? Para rescatar o para alargar o para mejorar la calidad de vida de una persona. Entonces, dependiendo de ese tipo de dispositivo, así va a ser el nivel de inspección, ¿verdad? Que se requiera para dar por aceptado o por rechazado un lote total. Bien, preguntas. ¿Alguna duda que tengan del proceso? Eso es un tema muy bonito, a mí me gusta bastante, la verdad, bien entretenido. Obviamente no lo hemos dicho aquí, pero bueno, en el caso de los lotes, ¿verdad? Cuando se rechazan porque no cumplieron con estos criterios, ahí esto genera un efecto, llamémoslo así, bola de nieve, ¿verdad? Porque se va a ir a verificar qué fue lo que pasó, dónde se falló, si fue un problema de materia prima, si fue un problema del procedimiento, si fue un problema tal vez de las personas involucradas,
porque no solamente es rechazar por rechazar el lote y ya, es indagar dónde estuvo el fallo o las fallas. Entonces, si esto quedó claro, chiquillos y chiquillas, aquí les estoy entonces entregando los casos para efectos de examen, la bendita tarea que vuelvo y repito, no me tienen que mandar nada, no tienen que subir nada. Digo que es tarea porque si no la resuelven no van a poder responder las preguntas del examen. En cada uno de los casos que ya les voy a presentar, necesito que indiquen cuál es el código letra, cuál es el tamaño de la muestra, cuál es el criterio de aceptación y cuál es el criterio de rechazo. Criterio de aceptación es que me digan cuántas unidades como máximo eh, se permite que tengan defectos, que recuerden que en este caso sería el primer valor. O sea, estos que están acá, estos numeritos, el primer numerito es lo que se acepta, el segundo número es lo que se rechaza. Entonces, eso es lo que me tienen que indicar, cuál serían el valor de aceptación y el de rechazo. Estos son los 4 ejercicios. Este es el primer ejercicio, el 1, el 2 y en la siguiente diapositiva está el 3 y el 4. Yo lo puse así en forma de tabla, pero ustedes lo hacen a su gusto, ¿verdad? Ese 1, 2, 3, 4 que está a la derecha obedece a esto, al letra código, tamaño de muestra, criterio de aceptación y criterio de rechazo, pero ustedes lo pueden hacer como quieran, en una hojita de cuaderno, en una hojita blanca, en Excel, donde ustedes quieran resolver estos casos. El material, las tablas, pues están aquí propiamente. Ahí yo recomiendo que tal vez le puedan tomar un pantallazo o fácilmente las pueden encontrar en Google. Nada más colocan ahí tabla militar estándar y todo eso les aparece porque eso es pues información muy universal. Van a estar entretenidillos, por supuesto, ¿verdad? A la hora de trabajar con esto, nada más cuidado, despacito, que tengan toda la información clarita, sigan los pasos así como lo expliqué y van a ver que van a tener la información a la mano de forma certera. Y repito, el examen es corto, así que no se den el chancecillo de batear y tampoco de no hacer la tarea, porque prácticamente todo el examen es en función de la tarea. Preguntas. ¿Todo claro entonces? Bueno chicos, vean, para la próxima semana, si Dios lo permite, ya arrancamos con módulo nuevo. Vean que esto va rapidísimo. Módulo 4. Para efectos de fechas especiales por cierre de fin de mes, eso los compañeros de servicio al cliente se los van a estar informando a través del chat en los próximos días, así que estén atentos, pero para de hoy en 8 hay clases normales. Aquí en plataforma ya tenemos el examen, ahí se los estoy mostrando. Cierra de hoy en 8 a las 12 mediodía. Y pues por finalizada la clase, obviamente ya les va a aparecer en unos cuantos segundos, bueno, minutos más bien, el video por si quieren repasarlo o por si se perdieron de algún pedacito ahí de la explicación para que lo puedan retomar. De mi parte, si no hay preguntas o algún aporte, sería todo por hoy. Muchísimas gracias a los que pudieron conectarse, a los que participaron, gracias. Y saludos a los que por X o Y razón no se pudieron conectar. Ahí nos estamos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, buenas noches. Con todo gusto, buenas noches.